Bueno, he aquí una tercera historia de terror. ¿Te gustan los videojuegos? Yo sé que sí, entonces escucha atentamente este relato. A propósito, para los amantes de los relatos de terror y suspenso, si quieren que sea aún más interesante, apaguen todas las luces. No siendo más, los dejo. Muchas han sido las leyendas urbanas sobre videojuegos malditos, aunque la de Polybius es, de entre todas ellas, la única que tiene todo el aspecto de tener un ápice de verdad y probablemente la más conocida de todas. La leyenda de Polybius comenzó en los suburbios de la ciudad de Portland, en ciertas zonas de Oklahoma y, según ciertos testimonios, en el norte de California. Corría el año 1981, una época en que la industria de los videojuegos estaba en pañales y los salones llenos de arcades eran una sensación capaz de atraer a numerosos jugadores. Aquel era el escenario en que apareció el videojuego maldito de Polybius, supuestamente un matamarcianos algo abstracto en el que el jugador controlaba una nave que iba avanzando a través de niveles con apariencia tipo puzzle. Pero el juego tenía una particularidad y era que la nave no se movía con el mando. En lugar de eso, la pantalla rotaba en torno a la nave mientras un abanico de vivos colores, efectos lumínicos y sonidos sintetizados invadían los sentidos del jugador como nunca antes había ocurrido con otro videojuego. Todo sugería que la empresa fabricante, Synesthesia, escondía la clave de lo que ocurriría con los jugadores tras la traducción de su propio nombre, pérdida de los sentidos. Fue así que, lo que tuvo un brillante comienzo, acabó en el trágico final que convirtió al juego en leyenda. Y es que al inicio fue todo un boom. Los jugadores hacían enormes colas y no escatimaban a la hora de alimentar con su dinero a las máquinas tragamonedas de Polybius. El vicio abundaba y muchísimos jóvenes volvían una y otra vez a los salones de juego como si de una adicción tan poderosa como la droga se tratase. Pero había un problema y era que las máquinas tragamonedas de Polybius, lejos de tragarse solo las monedas de los jugadores, se estaban también tragando la cordura y la salud de aquellos pobres seres que inocentemente se deleitaban ante los delirantes juegos de luces y colores que Polybius mostraba y así, pasado un tiempo empezaron las denuncias de los gamers. Se quejaban de sufrir mareos, vómitos, episodios de amnesia, horrendas pesadillas nocturnas que los despertaban agitados en medio de la noche, alucinaciones visuales y auditivas y hasta crisis epilépticas en algunos casos. Pero lo más aterrador de todo estaba en unas cosas que, por ser percibidas igualmente por todos, parecían no ser un mero producto mental. En primer lugar estaban unos escalofriantes rostros fantasmales que solo se veían con el rabillo del ojo, rostros que se cruzaban por la pantalla del juego a grandes velocidades, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. En segundo lugar, se cuenta que se escuchaban voces y lamentos fundidos con la música de sintetizador y el ruido del videojuego, además se percibían mensajes subliminales a frecuencias casi inaudibles, mensajes que reaparecían en las pesadillas nocturnas y en los episodios de alucinaciones, mensajes con contenidos desquiciantes, capaces de conducir a la depresión y al suicidio. Honor apathy, honra la apatía, kill yourself, mátate, no imagination, sin imaginación, no toug, no pienses, confórmate, do not question authority, no cuestiones a la autoridad, o surrender, ríndete, entre otros. Muchos jugadores llegaron a sentir un odio visceral hacia Polybius y algunos de ellos terminaron por aborrecer a los videojuegos en general y se transformaron en recalcitrantes activistas anti-videojuegos. Otros, a pesar de quejarse del juego y odiarlo, no tenían la suficiente voluntad para dejarlo y continuaban jugando mientras el delirio se apoderaba de sus frágiles mentes. Muchos testimonios afirmaron haber visto a unos hombres vestidos de negro, parecidos a los Men in Black que al finalizar el día se acercaban a los salones de juego en que estaban las máquinas de Polybius, hacían preguntas al administrador sobre los efectos observados en los jugadores, los anotaban en una lista, iban a las máquinas del juego, configuraban ciertos parámetros y luego se marchaban. Según cuenta la leyenda, una vez los hombres de negro olvidaron cerrar el menú de opciones en un salón. Lo que los testigos vieron fue perturbador. Allí, en el menú de opciones, se veían parámetros como pesadillas, alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, amnesia y mensajes subliminales. Hecho desconcertante y terrible, lo del menú y los hombres de negro dio pie a la creencia de que Polybius era un proyecto del gobierno norteamericano, un experimento perverso con vías a construir mecanismos con los cuales adormecer las conciencias de las masas o inducir al malestar social a través de la apatía, la depresión y la locura.
Afortunadamente para casi todos, las máquinas de Polybius fueron retiradas por los hombres de negro tras el escándalo mediático que inició la prensa local de Portland tras la horrible muerte de un joven que falleció entre las contorsiones de un ataque epiléptico después de haber jugado largamente en un arcade de Polybius. Tras la muerte del joven no quedó ni una sola máquina de Polybius. Aunque, si hay algo incuestionable, eso es la existencia, en algunos salones de juego, de registros que mencionan a las máquinas de Polybius en 1981. Además, muchos de los que administraban esos salones han declarado a publicaciones de videojuegos que, en efecto, los misteriosos hombres de negro iban siempre a inspeccionar la situación de las máquinas y de los usuarios antes de que los salones cerraran. Algunos de los que jugaron Polybius afirmaron que en el juego había que avanzar por laberintos tipo puzzle, mientras otros dijeron que lo que había era una nave que combatía en el espacio. No obstante, se sabe que Polybius tenía mecanismos que producían amnesia y que a causa de eso ningún videojugador puede recordar bien cómo era el juego porque, en otras palabras, si el juego era un proyecto secreto del gobierno, entonces pudo haber estado diseñado para no ser recordado uniformemente y así ser relegado como un puro mito en el imaginario social, pero la leyenda no termina allí. En el 2006 Steven Roach afirmó en varios foros de la red que él había sido parte del equipo desarrollador de Polybius, que no había ningún proyecto secreto del gobierno y que simplemente se había querido experimentar en el campo de los gráficos vectoriales, obteniendo infortunadamente resultados como epilepsia o alucinaciones en los usuarios. Finalmente, Steven Roach dio una entrevista a The Beat Parade en que, entre otras cosas, afirmó que el juego había sido redescubierto por hackers como Kiber-Yoshi. Muchos creen que la leyenda ha sido desmentida, pero ¿y si el gobierno le pagó a Steven Roach para que mienta? ¿Y si muchos de los supuestos desmentidos no son sino un reflejo de cómo se ha caído en la trampa del gobierno norteamericano? Al igual que en Roswell, aquí el gobierno de USA seguramente ha movido las cosas para hacernos pensar que todo es un simple mito. Mas, como pocas, la leyenda de Polybius debe guardar tras de sí una inconfesable y retorcida verdad.